Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí hoy. Espero que estén todos de maravilla y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina y les llena de ilusión, la increíble historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy vamos a desentrañar con detalle cómo se conocieron estos dos talentosos actores, cómo surgió esa química innegable que traspasó la pantalla, los momentos más significativos y reveladores de su relación, y por supuesto, las declaraciones y secretos que Demet ha compartido sobre este encuentro que sin duda, marcó un antes y un después en sus vidas. Prepárense para un viaje fascinante lleno de romances, secretos, momentos inolvidables y, quién sabe, quizás algunas sorpresas que aún no han sido reveladas. Antes de que nos adentremos de lleno en esta apasionante historia, y para que no se pierdan ni un solo detalle, les quiero recordar, y si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre sus series y actores favoritos, las últimas novedades del mundo del entretenimiento, análisis detallados, curiosidades y mucho más. Así que no lo duden ni un segundo, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada. Es la mejor forma de mantenerse al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Todos nosotros, los verdaderos amantes de las series turcas, recordamos con un cariño especial la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador, ¿verdad? Esa serie se convirtió en un fenómeno global, cautivando a millones y millones de espectadores en todo el mundo con su trama romántica, sus personajes entrañables, sus paisajes de ensueño y, por supuesto, la química explosiva e innegable que existía entre sus dos protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cómo comenzó todo? ¿Cómo se conocieron Demet y Can? ¿Qué fue lo que realmente sucedió detrás de las cámaras, más allá de la magia que veíamos en la pantalla? La historia de su encuentro es, en sí misma, una historia de novela, digna de ser contada y recordada. Ambos actores ya eran figuras conocidas y respetadas en el mundo de la actuación turca. Demet, con su carisma natural, su sonrisa contagiosa y su talento innato, ya había demostrado su valía en varias producciones anteriores, ganándose el cariño y la admiración del público. Su versatilidad y su capacidad para conectar con los personajes la habían convertido en una actriz prometedora. Can, por su parte, también era un actor en ascenso, que ya había ganado popularidad gracias a su físico imponente, su carisma arrollador y, por supuesto, su talento para interpretar personajes románticos y apasionados. Su presencia en la pantalla, combinada con su carisma, lo había catapultado a la fama. Pero fue en el set de Erkenci donde sus caminos se cruzaron de manera definitiva, creando una conexión que traspasó la pantalla y que cautivó a millones de corazones en todo el mundo. La chispa, según las propias palabras de Demet, surgió de manera inesperada, de forma gradual y natural, como suelen ocurrir las cosas más hermosas de la vida. Al principio, como suele suceder en muchos sets de filmación, eran simplemente compañeros de trabajo, profesionales dedicados y concentrados en interpretar a sus personajes de la mejor manera posible, en crear una historia que cautivara al público, en dar lo mejor de sí mismos para el éxito de la serie. Estaban enfocados en sus roles, en aprender sus guiones y en dar vida a los personajes que el público amaría. Pero con el tiempo, la convivencia, las largas jornadas de grabación que a veces se extendían hasta altas horas de la noche, la presión del trabajo, la intensidad de las emociones que requerían las escenas y, sobre todo, la intensa conexión emocional que requería la historia de amor de Sanem y Can, comenzaron a hacer su magia. Las largas horas de rodaje, las risas compartidas, los momentos de apoyo mutuo y, por supuesto, la profunda conexión que se formó entre ellos a medida que interpretaban a sus personajes, comenzaron a forjar una relación especial que trascendió lo profesional. Demet ha contado en numerosas entrevistas cómo Can la sorprendió, desde el primer momento, con su profesionalismo, su dedicación absoluta y su compromiso con el trabajo. Destacó su capacidad para conectar profundamente con el personaje que interpretaba, para sumergirse por completo en él y para involucrarse al 100% en cada escena, sin importar lo difícil o exigente que fuera. Esta entrega total, combinada con la personalidad extrovertida y enérgica de Can y su característico sentido del humor, hizo que la relación entre ellos fluyera de manera natural y cercana. La dedicación de Can, su compromiso con el trabajo y su habilidad para crear una atmósfera de camaradería en el set, fueron aspectos que Demet siempre valoró y que contribuyeron a fortalecer el vínculo entre ellos. El respeto mutuo y la admiración profesional fueron pilares fundamentales de su relación,
tanto dentro como fuera de las cámaras. Uno de los momentos clave, uno de esos instantes que marcaron un punto de inflexión en su relación, que Demet ha revelado en varias ocasiones, fue la primera lectura del guión. El día en que se reunieron por primera vez para leer juntos el guión de Erkencikus, ambos actores quedaron completamente impactados por la historia que iban a contar. Se sintieron inmediatamente atraídos por la trama, por los personajes y, sobre todo, por la intensa historia de amor que se desarrollaría a lo largo de la serie. Sintieron una conexión instantánea con sus personajes, Sanem y Can, y se dieron cuenta de que había una magia especial en la historia que iban a contar. Ese día, la tensión y la emoción en el ambiente eran palpables. La química entre ellos ya se notaba, incluso antes de empezar a grabar las primeras escenas. La conexión que sentían por los personajes, combinada con la pasión por el proyecto, creó una energía única que se transmitía a todos los que estaban presentes. La grabación de Erkencikus fue una experiencia intensa y exigente, un verdadero desafío que puso a prueba tanto la capacidad actoral de Demet y Can como su resistencia física y emocional. Las largas jornadas de rodaje, que a menudo se extendían hasta la madrugada, las escenas románticas que requerían una gran carga emocional y la presión constante de mantener el interés del público y de cumplir con las expectativas, crearon un ambiente de trabajo muy particular. Sin embargo, según Demet, el equipo de producción, y especialmente Can, siempre supieron mantener un ambiente profesional, respetuoso y sobre todo, divertido. A pesar de la exigencia del trabajo entre tomas, las risas, las bromas, los juegos y el apoyo mutuo eran constantes. La capacidad de reír y de relajarse en los momentos de descanso fue fundamental para mantener la energía y la motivación de todo el equipo. La serie se convirtió en un éxito rotundo, un fenómeno televisivo que rompió récords de audiencia en Turquía y que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Con este éxito arrollador, la popularidad de Demet y Can se disparó de manera espectacular. Los fans de todo el mundo estaban fascinados con la historia de amor de Sanem y Can, con su química, con su conexión innegable, y no tardaron en comenzar a especular sobre si esa magia que veían en la pantalla también existía en la vida real, más allá del set de grabación. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza, alimentados por la expectación de los fans y por la evidente química que existía entre ellos. Fotografías que los mostraban juntos fuera del set, comentarios cariñosos y cómplices en las redes sociales, declaraciones de amigos y allegados que insinuaban algo más que una simple amistad, todo alimentaba las especulaciones y la curiosidad de los seguidores. Los fans, ávidos de más información, de conocer cada detalle, seguían cada movimiento de los actores, analizaban cada publicación en redes sociales, cada comentario y cada gesto, buscando pistas que confirmaran sus sospechas y que hicieran realidad sus sueños. Querían saber si la historia de amor que vivían Sanem y Can en la pantalla también se estaba escribiendo en la vida real. Demet, en varias ocasiones, ha hablado sobre cómo manejó la intensa presión mediática y los constantes rumores que la rodeaban. Siempre ha sido una persona muy reservada con su vida privada, protegiendo su intimidad y evitando exponerse demasiado a la opinión pública. Sin embargo, ha dejado claro que el cariño, el respeto y la lealtad por sus fans son muy importantes para ella. Ha intentado en todo momento equilibrar su vida personal con su trabajo, sin dar demasiados detalles sobre su relación con Can, manteniendo un delicado equilibrio entre la exposición pública y la protección de su intimidad. A pesar de su discreción, Demet ha compartido algunos detalles íntimos y significativos sobre su relación con Can. Ha revelado que ambos compartían una profunda y genuina conexión, basada en el respeto mutuo, la admiración profesional y personal, y el apoyo incondicional. Ambos se entendían a la perfección, se comprendían en cada situación y se sentían muy cómodos el uno con el otro, creando un ambiente de confianza y complicidad que les permitía ser ellos mismos. Han compartido momentos muy especiales, tanto dentro como fuera del set de grabación, momentos que forjaron un vínculo especial que trasciende el tiempo y la distancia. Demet ha hablado con gran admiración y respeto sobre la labor profesional de Can. Ha destacado en repetidas ocasiones su profesionalismo, su dedicación absoluta, su ética de trabajo impecable y su increíble capacidad para conectar con los personajes que interpreta. Ha mencionado con entusiasmo que Can es una persona muy talentosa, con una gran capacidad para aprender y para superarse a sí mismo, y que siempre la ha sorprendido con su talento, con su capacidad para emocionarla y con su habilidad para crear personajes memorables. También ha revelado con una sonrisa que Can es una persona muy divertida,
con un gran sentido del humor y con una capacidad innata para alegrar a los demás. Ha contado que han compartido muchos momentos de alegría, de risas y de diversión juntos, tanto en el set de grabación como fuera de él. Ha destacado su sentido del humor, su espontaneidad y su capacidad para hacerla sentir a gusto, creando un ambiente de trabajo agradable y divertido. En cuanto a la relación sentimental, Demet ha sido, lógicamente, más cautelosa y reservada. Ha reconocido sin dar demasiados detalles, que sintió algo especial por Can, una conexión que iba más allá de la amistad y de la admiración profesional. Sin embargo, ha preferido no entrar en demasiados detalles sobre los sentimientos que experimentaron y sobre los detalles de su relación. Ha dejado claro que el cariño, el respeto y la admiración que se tienen son muy importantes, pero que prefiere mantener su vida privada al margen de la atención pública, protegiendo su intimidad y la de Can. La historia de amor entre Demet y Can, como todas las historias de amor, no estuvo exenta de altibajos, de momentos felices y de momentos difíciles. Después del éxito rotundo de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados, cada uno siguiendo sus propios sueños y proyectos profesionales. Can, por su parte, decidió buscar nuevas oportunidades y desafíos, mudándose a Italia y comenzando a trabajar en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras exitosas series y películas, consolidando su carrera y ganándose el reconocimiento del público y de la crítica. A pesar de la distancia física y de sus diferentes caminos profesionales, la conexión especial que existía entre Demet y Can siempre ha estado presente, latente, esperando quizás un reencuentro. Los fans, que siguen soñando con un reencuentro, han mantenido viva la llama de su amor, recordando con nostalgia los momentos especiales que compartieron y esperando que algún día sus caminos vuelvan a cruzarse. Las redes sociales se han inundado de mensajes, de fotos y de vídeos que recuerdan los momentos más significativos de su relación, demostrando que el cariño y el afecto hacia ellos sigue intacto. Demet, a pesar de su discreción, ha demostrado su afecto y su cariño por Can en varias ocasiones. Ha comentado sus proyectos, ha dejado me gusta en sus publicaciones en redes sociales, ha hablado de él con cariño y respeto en entrevistas y ha demostrado, con sus acciones, que la admiración mutua y el cariño siguen presentes. Ha dejado claro que, a pesar de todo, siempre le deseará lo mejor en su vida personal y profesional. El reencuentro entre Demet y Can, aunque no es algo que esté confirmado, es algo que muchos fans anhelan y desean con todo su corazón. Aunque no se sabe con certeza si volverán a trabajar juntos en un futuro, lo que es innegable es que la historia de amor que vivieron en Erkencikus ha marcado un antes y un después en sus carreras, dejando una huella imborrable en el corazón de sus fans, que siguen soñando con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. En definitiva, la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo perfecto de cómo la magia del cine puede trasladarse, de manera inesperada, a la vida real. Su encuentro en el set de Erkencikus fue el punto de partida de una relación especial, que cautivó y enamoró a millones de personas en todo el mundo. A pesar de las dificultades, de la distancia y de los caminos separados, el cariño, el respeto y la admiración mutua entre ambos actores siguen presentes, demostrando que el amor y la amistad pueden perdurar a pesar de los obstáculos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por la apasionante historia de amor entre Demet y Can. Hemos descubierto juntos cómo se conocieron, cómo surgió esa chispa innegable, los momentos clave de su relación, las declaraciones más significativas de Demet y hemos comprendido, un poco más de cerca, esta apasionante historia que sigue cautivando a sus fans. Y ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? ¿Hay algún momento especial que recuerden con cariño? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, cuáles son sus opiniones y cuáles son sus recuerdos sobre esta maravillosa historia. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el mundo del entretenimiento y descubriendo las historias más fascinantes de sus series y actores favoritos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.